Bienvenidos a Foros HRN TSI. El tema de hoy: el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus implicaciones para la comunidad latina. Bienvenidos, qué gusto estar en el primer programa, en el primer foro de este 2025. En el aire, Foros HRN TSI, con un tema de trascendental importancia para nuestro país, para los países de la región centroamericana y para la comunidad latina en general. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y sus implicaciones para la comunidad latina. Y vaya que en esta primera semana de gestión, realmente la comunidad latina, los inmigrantes y sobre todo los países latinoamericanos han comenzado a sentir los primeros efectos de la administración Trump, sobre todo en lo que tiene que ver con política migratoria. Buen día, Pamela Saray Espinal, qué gusto verla de nuevo este año. Buenos días, Juan Carlos Barahona, y buenas noches a todo el auditorio también que nos sintoniza en diferentes partes del mundo en este día a través de Foros HRN y TSI. Hoy en este tema nos acompañan expertos quienes nos van a orientar sobre lo que viene para Honduras y Centroamérica. Está con nosotros Carmen Rodríguez, ella es periodista salvadoreña acreditada en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Agradecemos que esté el día de hoy con nosotros. Asimismo, José Tercero Midense, él es analista internacional, máster en Derecho en Texas, también es funcionario judicial de la Florida, exfuncionario judicial de la Florida. Y nos acompaña Gustavo Ferrari, consultor internacional en temas de fortalecimiento democrático, fellow del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Agradecemos a todos el espacio que se han tomado para poder orientar a la población hondureña de estos temas tan importantes a nivel internacional. Bueno, entramos en materia. Carmen, qué gusto que nos acompañe en la fría ciudad de Washington. Están enfrentando desde hace ya un buen tiempo atrás bajísimas temperaturas. De hecho, estas bajas temperaturas obligaron al protocolo estadounidense a realizar el acto de toma de posesión del presidente Trump bajo techo. Incidentes diplomáticos como el ocurrido ayer entre el presidente Trump y el presidente Petro de Colombia, Carmen, van a marcar la ruta de este proceso, digamos, migratorio que pudo haber tenido repercusiones económicas si finalmente no se superase dicho incidente, dicho conflicto, y el gobierno de los Estados Unidos hubiese tenido que aplicar aranceles a los productos que Colombia envía a Estados Unidos y viceversa. Incidentes diplomáticos como este van a ser moneda de curso corriente en esta relación que va a tener el gobierno de Trump con los gobiernos o con los países latinoamericanos. Carmen, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de Honduras. Lo que sucedió ayer entre el presidente Trump y el presidente Petro es un ejemplo de la tónica que podría tener una relación o una negativa a dar continuidad a los planes que se ha propuesto la administración Trump en cuanto al tema migratorio. Creo que el anuncio de imponer tarifas o impuestos a los bienes que se exporten de Colombia hacia Estados Unidos fue un ejemplo también de cómo el presidente el presidente Trump no va a tolerar que haya algún mandatario que no quiera colaborar con los planes con respecto a las deportaciones y repatriaciones de ciudadanos. Yo no diría que esto va a marcar que esta administración va a ser una administración confrontativa. Más bien, este fue un ejemplo de las consecuencias que pueden haber para los gobiernos que no colaboren con el plan de recibir a los deportados o a todas las personas que están siendo ya expulsadas a Estados Unidos.
Y de hecho, poco antes del primer día de la inauguración, voceros de la administración o personas cercanas a la administración hablaban de que una de las metas del presidente Trump es deportar lo más pronto posible a 1.4 millones de inmigrantes indocumentados que tienen récord criminal, que tienen órdenes de deportación activa, que tienen algún conflicto con la ley y definitivamente que estamos viendo que rápidamente la administración quiere cumplir con esa meta y quiere superar esa meta. Entonces, y por el otro lado tenemos ya también información de que, por ejemplo, el gobierno de El Salvador ya puso a disposición o está dispuesto a firmar un acuerdo con la administración Trump para recibir no solo a los salvadoreños que van a ser deportados, sino también a ciudadanos de otras nacionalidades que Estados Unidos no puede deportar o repatriar directamente a sus países. Entonces, hemos visto un contraste, ¿no? En cuanto a cuál es la postura de Trump y de esta administración frente a los gobiernos que no quieren colaborar con el cumplimiento de sus planes y con el cumplimiento de los nuevos cambios que ya están ocurriendo en el tema migratorio. Y hemos visto también una postura dispuesta a apoyar estos planes y a recibir incluso ciudadanos de otras nacionalidades. De hecho, también frente a este acuerdo que se habla entre Estados Unidos y El Salvador, y esa es una de las razones por las que el secretario de Estado, Marco Rubio, va a hacer su parada en El Salvador en esta primera visita oficial, porque está relacionada precisamente con los detalles y el cierre de este acuerdo, que incluso contempla que El Salvador reciba a miembros de la pandilla o del grupo que aquí se ha perfilado como la pandilla del Tren de Aragua. Entonces, esto nos está dando también esa guía de cómo va a ser la relación del gobierno o de la administración Trump con otros gobiernos. Y está también con nosotros el abogado José Midense III. José III Midense. Usted como abogado y que formó parte también de la asesoría en el Consulado General de San Francisco durante el gobierno del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, desde el punto de vista constitucional, ¿cómo hubiese afectado esta decisión a las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en el caso de que se hubiesen aplicado estas sanciones? Un abrazo muy cordial, licenciada Espinal, igualmente a don Juan Carlos Barahona y lo más importante el día de hoy, la amable audiencia y por supuesto los distinguidos panelistas. Lo que hace la Constitución de los Estados Unidos es el pueblo norteamericano le solicita al presidente a través de la votación volver a 3 elementos importantes constitucionales que va a ser el día de hoy la explicación de mi parte. Número 1, lo que se llama the rule of law. Número 2, lo que se llama the judicial review. Y número 3, lo que se llama la supremacía de la ley. ¿Qué significa eso? Que a través de esas 3 originarias definiciones constitucionales, el presidente de los Estados Unidos manda un mensaje a todos los países de Latinoamérica, que especialmente a través de las órdenes ejecutivas y los acuerdos ejecutivos que son los que utiliza el presidente a través del artículo número 2 de la Constitución, le dice a Colombia, en este caso por la pregunta que hace usted directamente, que si no existe un alineamiento de parte del gobierno colombiano hacia los Estados Unidos de América, los 3 elementos y definiciones constitucionales que están plasmados en la Constitución americana, desde los padres de la patria, le dice que a través de ese acuerdo ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos solicita la colaboración en el tema de las deportaciones. Y no solamente eso, sino que también si existe la colaboración, el alineamiento de las políticas del presidente Donald Trump, que están basados en la Constitución norteamericana, bajo esos 3 conceptos, le permitirá a los países que colaboren solicitar beneficios. Y puede ver usted que el presidente en este momento, que yo no me quiero meter al asunto político, sino que definir el tema constitucional, le permite al presidente solicitarle a Colombia y le dice que estos son sus deportados desde los Estados Unidos de América y que pueden colaborar en algunos temas económicos y migratorios más adelante. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esta administración del presidente Donald Trump está basada en 3 conceptos constitucionales: Judicial Review, Supremacy Clause y por supuesto lo que se llama the Rule of Law. ¿Y qué significa la regla del derecho en Estados Unidos? Es dictaminar lo que dice la Constitución americana, los procedimientos y a través del artículo número 2 de la Constitución,
el presidente, a través de los acuerdos ejecutivos, podrá implementar este tipo de sanciones o beneficios. Bueno, medidas como aplicar aranceles o medidas similares serán o será la carta bajo la manga que tendrá el presidente Trump para obligar o para alinear a nuestros países o a los países de la región, como ha ocurrido en este incidente reciente con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Le pregunto, doctor Gustavo Ferrari, qué gusto que nos vuelva a acompañar aquí también en Foros HRN-TSI. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenos días. Realmente hay algo que no nos debe sorprender y parece que nos está sorprendiendo. Cuando señalo lo siguiente es, Donald Trump, desde el primer día de su campaña, anunció todas las cosas que iba a hacer. Y aparte de que su eslogan que decía volvamos a poner a América o hacer grande América, yo creo que eso tenía la colateralidad de otro eslogan que quizás no lo dijo, vamos a poner la casa en orden. Y él anunció en todo momento que quería poner la casa en orden. Y a cada país le fue señalando cuáles eran las cosas que realmente él marcaba y que iba a realizar desde el primer segundo de su administración. Quizás ahí nos vamos a otro punto, que es la seriedad, si queremos llamarla así, anglosajona, y por otro lado, el déjà vu o el libertinaje, o vamos a ver qué pasa de nuestra actitud latina. Él lo anunció. O sea, lo que a mí me gustaría ponernos a pensar en serio es por qué nuestros países no se fueron blindando o preparando ante esas amenazas que él en todo momento señaló que iba a ejecutar desde el primer día. Y estamos hablando del caso de Colombia, ya estamos hablando también de la denominación de grupos terroristas a todos los carteles de narcotráfico. Se habla de un operativo ya a través de drones con misiles que fueron directamente dirigidos a algunas cocinas, por así llamarlos, de drogas de alto contenido tóxico como el fentanilo de la frontera México-americana. O sea, él lo anunció. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo creo que, a ver, esto es un poco como el boxeador que anuncia que va a ser su gran knockout en los primeros 2 segundos o 2 minutos, mejor dicho, del primer round. Cuando no lo logra, empieza a caminar por el ring, a estudiar la reacción de su componente y actuar con la misma característica de ver, observar, golpear, recibir, analizar. Trump, él tenía que demostrar que sus promesas no eran simplemente ilusiones de campaña, sino eran acciones para poner la casa en orden. Vuelvo a repetir, quizás está en los países latinos no haber tomado con la total seriedad esas amenazas y no haberse preparado o empezado quizás con los equipos correspondientes las negociaciones previas para ver cómo se podían aminorar o atenuar estas actitudes. Carmen, en este momento, ¿cómo están afectando todas las políticas de Trump a países centroamericanos y en especial a Honduras con este tema migratorio? Bueno, hemos visto en los primeros días de la administración, desde el día 1, que se han incrementado los operativos de detención o de búsqueda de inmigrantes indocumentados que tienen órdenes de deportaciones activas, que tienen récord criminal o que tienen algún otro conflicto con la ley, ¿no? La Casa Blanca reportó el viernes que son alrededor de 583 inmigrantes detenidos por día. Las organizaciones que siguen el tema de inmigración hablan de que son alrededor de 800 inmigrantes por día. También
hemos tenido información ayer de que la administración Trump busca aumentar el número de inmigrantes detenidos. Entonces, digamos, por un lado, este es el primer efecto de la ejecución de las primeras estrategias y de los primeros operativos que contempla el plan para, para, para limpiar, como dijo el doctor Ferrari, la casa y que es una de sus grandes promesas de campaña del presidente Trump. Hemos visto ya también ciertos cambios, aunque son pequeños, en el tema migratorio, pero que están dentro de las órdenes ejecutivas que el presidente firmó en su primer día. Y aunque no ha procedido todavía, porque la Corte ya intervino en el tema del derecho por la ciudadanía por nacimiento, ya vamos a ver también que este va a seguir siendo uno de los objetivos de la administración, ¿no? Cambiar y reformar con respecto al derecho, al derecho a la ciudadanía por nacimiento. También se esperan ver algunas reformas en el tema migratorio que estén más encaminadas a dar prioridad a los inmigrantes que están en procesos y que siguen los procesos establecidos por la ley, ¿no? ¿Cómo va a tener esto? ¿Cuál va a ser el efecto de esto en los países de Centroamérica? Bueno, el hecho de deportar a cientos de inmigrantes, esto ya representa un cambio drástico en cuanto a lo que van a tener que hacer los gobiernos de Centroamérica primero para recibir a esos inmigrantes, segundo para garantizar que va a haber algún tipo de procesos para con los inmigrantes que lleguen en los próximos días. Y definitivamente que otra de las afectaciones a un poco entre mediano y corto y mediano plazo es las remesas. También se ha previsto que las remesas van a verse afectadas con el tema de las deportaciones, con el temor que ya tiene la comunidad inmigrante ante todo lo que está sucediendo en este momento, porque hay muchos inmigrantes que prefieren dejar de trabajar, quedarse en su casa o cambiarse de estado, de dirección, para evadir, de cierta manera, ser víctimas o ser daños colaterales, como se les está llamando en estas operaciones o en estas redadas de inmigración. Doctor José Tercero Omidense, esta primera semana de la administración de Trump, pues ha comenzado también esta especie de guerra antiinmigratoria, ha comenzado ya también a librarse en el sistema judicial, en los tribunales estadounidenses. El presidente Trump ya se topó en esta ofensiva migratoria con los márgenes de la Constitución, sobre todo en esta intención de revisar la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cree usted que esta política migratoria del presidente Trump solo podrá ser frenada en los márgenes o con los márgenes de la Constitución respecto a medidas tan radicales, tan extremas como esto de suprimir la ciudadanía a los menores, a los niños o a los nacidos en los Estados Unidos siendo hijos de padres inmigrantes o de padres indocumentados en Estados Unidos? Interesante. En 1890 fue la primera ley de migración que se implementa en la Constitución de Estados Unidos y que le permitía a cualquier presidente norteamericano deportar a las personas que se encontraban ilegales. Luego después aparece el famoso caso de Estados Unidos versus Kim, en donde el ciudadano chino nace en los Estados Unidos de América por personas asiáticas que se encontraban en San Francisco, California. ¿Y qué decía la ley en ese momento? Decía que solamente los esclavos podrían ser automáticamente ciudadanos norteamericanos. Y en ese sentido, cuando el ciudadano chino retorna de su país y llega a Estados Unidos y lo detienen en San Francisco, California, se hace la primera gran definición en migración de lo que se llama el Judicial Review. ¿Y qué significa el Judicial Review? Es un estándar de revisión constitucional en el famoso caso de Marbury versus Madison,
en donde Marbury le solicita a la Corte Suprema norteamericana que le ordene al Poder Ejecutivo entregarle las credenciales para poder ser juez de justicia de la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema norteamericana, licenciado Barahona, le dice a Marbury que ellos podrán hacer la revisión constitucional de lo que es la autorización de Marbury para ser juez de la Corte Suprema, pero que no le podrá dar órdenes al Poder Ejecutivo que le entregue las credenciales. Por lo tanto, la primera ley de migración es de 1890, que está basado en lo que se llama la revisión judicial de Estados Unidos. Y en ese sentido, cuando el presidente Donald Trump emite una orden ejecutiva para finalizar lo que se llama el nacimiento en Estados Unidos de las personas que entran ilegales, se puede tomar desde dos puntos de vista. La enmienda número 14 tiene dos conceptos que son definiciones constitucionales americanas y no latinoamericanas, o sea que no tienen que ser expresas e implícitas dentro de la lectura que hace Latinoamérica. Es totalmente diferente. La revisión constitucional americana indica que si una persona nace en Estados Unidos, exactamente obtendrá la ciudadanía, pero la segunda parte de esa enmienda número 14 dice que si la jurisdicción le permite aceptarlo. ¿Y qué significa eso? La interpretación que hace a través de la orden ejecutiva el presidente de reformar la segunda parte de la enmienda es que la intencionalidad, la malicia, la negligencia de parte de una persona que entra ilegal a Estados Unidos no le otorgará ese beneficio migratorio. Y lo voy a poner de esta manera. Ustedes saben que cuando una persona obtiene matrimonio en Estados Unidos fraudulentamente con intención de obtener un beneficio migratorio y ese beneficio migratorio es obtenido, entonces el oficial de migración en la entrevista que hace durante la inmigración para la obtención de la residencia permanente, en ese sentido, la entrevista, licenciado Barahona, no es para ver si el personaje reúne los requisitos, sino porque si esa entrevista es creíble y si es creíble, el matrimonio no es fraudulento. Entonces, ¿qué utiliza el Departamento de Justicia? Utiliza lo que se llama el Standard Review de la intencionalidad, malicia y negligencia de parte de una persona que ingresa hacia los Estados Unidos. Y que si esa malicia, intencionalidad, le permite a ese ciudadano que es de otro país tener un hijo en los Estados Unidos y que ese hijo que nace acá no tiene una relación legal con un residente permanente o con un ciudadano, entonces esa revisión, licenciado Juan Carlos Barahona, es la que se encuentra en Seattle en este momento detenida. Está detenida por 14 días. O sea, ¿para qué? Para que lo que se llama el famoso revisión constitucional de Judicial Review le permita a ambas partes, tanto al Departamento de Justicia, que favorece al presidente Donald Trump, como a los estados, que son los que emitieron esa demanda en contra para detener la reforma, de la enmienda número 14. Por eso puede ver usted que cuando la gente habla muy erróneamente de que los ilegales tienen derecho a presentar una demanda, ellos no tienen lo que se llama el famoso standing en el derecho constitucional. ¿Quién lo tiene? Lo tienen los fiscales de cada uno de los estados. Por eso puede ver usted que la demanda se presenta a través de la fiscalía de los estados que están en contra de esa reforma. Sin embargo, esto no se trata de verlo de una tácita implícita, sino que se trata de analizarlo de lo que se llama el Standard Review de los Estados Unidos de América. Para finalizar, vuelvo a repetir, se busca la intencionalidad, la negligencia y la malicia de la persona que ingresa a Estados Unidos, y el presidente Donald Trump eso es lo que busca a través de la sección número 2 de la enmienda 14. Y sobre esto que estamos viendo actualmente, ¿qué debemos de esperar sobre esta batería de demandas que se van a realizar en la Corte y que van a orillar al presidente Donald Trump incluso a dividir en el Tribunal Supremo las medidas radicales como eliminar la enmienda 14, doctor Gustavo? Mira, la parte jurídica específica no es mi fuerte. Yo lo que sigo sintiendo de que realmente hay cosas, para empezar, desde el punto de vista humana. Es dolorosa la separación familiar, la posibilidad, digamos, de no reconocer. Yo creo que habría que estar poniendo como una suerte de, como tabula rasa. A partir de aquí, todo empieza de una forma y a partir de aquí hacia atrás vamos a tratar de corregir para que no generemos los daños más fuertes dentro de la parte humana. Ya ni siquiera hablo migratoria, sino humana.
El problema no solo es América Latina, el problema tenemos otras corrientes étnicas del sudeste asiático, del mundo árabe, inclusive de África. El tema es, y me aferro a lo que dije en mi primera intervención, cómo ponemos la casa en orden y cómo establecemos reglas claras para de aquí en más, digamos, ya no generemos esta suerte. Y por el otro lado, vuelvo a señalar cuál es la posición de nuestros países latinoamericanos para todo. Primero, para recibir a esa gente que llega. Tampoco han explicado. Cuando digo cuál es la posición, realmente en estos países, en el caso de Honduras, que lo conozco muy bien porque he trabajado muchos años, hay una política de Estado, de promoción de inversiones, de garantías jurídicas para la instalación de nuevos proyectos de inversiones, de mano de obra, donde podamos nosotros llenar las condiciones económicas, sociales, no solo de las familias que están regresando, sino de las familias que viven adentro del país. Porque si no es muy fácil estar colgado en la hamaca, en el Ártico, digamos, de nuestras casas, esperando que pase el tren que nos traiga la bonomía, pero tampoco no hacer nada para nosotros ayudar a esa suerte de crecimiento. ¿Qué es lo que estamos notando? Sí, estamos notando verdaderamente posiciones críticas muy fuertes en nuestros países hacia la administración o hacia las medidas que está poniendo el presidente Trump. Ahora, mi pregunta es, si las condiciones internas de esos países hubieran sido o son diferentes, ¿existiría esa también corriente masiva y hasta te diría más que corriente, esa necesidad masiva de emigrar? Entonces, es un juego de ida y vuelta. Yo lo repetí en una entrevista la semana pasada ante otro medio colega. No he visto, y lo voy a focalizar, por parte de las actuales autoridades hondureñas, ni siquiera de los espacios políticos que van a competir este año para la presidencia de la República, una posición específica, una política de Estado frente a esta situación. Más allá del color partidario, más allá de las apetencias ideológicas o de las orientaciones demagógicas inclusive. Entonces volvemos. Es muy fácil, perdón, y hasta diría una expresión no muy académica, escupir para arriba y salpicar para abajo, pero no tener ni siquiera un paraguas de contención para decir, esta es nuestra alternativa. En el año 60, a mí nunca me voy a olvidar algo que cuando viví en Honduras me dijeron que el presidente que más viviendas había hecho en Honduras se llamaba John Fisher Kennedy por la Alianza para el Progreso. Y ahí tenemos nuestra colonia Kennedy. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo nacemos? ¿En posición fetal o con los brazos hacia adelante, pidiendo la asistencia para tratar de solucionar los problemas que por nuestra propia incompetencia no podemos resolverlos? Entonces eso es lo que tendríamos que hoy preguntarnos. Eso es lo que debería estar hoy en la agenda de gobierno, no solo de la presidencia de la República, sino de todos los espacios políticos que pretenden ser opción hacia el proceso electoral de este presente año. No lo estamos viendo. Sale más fácil, lo vuelvo a decir, perdón por esta gripe que me ha tocado en el frío, es más fácil tirar para arriba, salpicar y a ver qué nos cae. Y de repente si nos cae una monedita de oro tendremos la solución resuelta por lo menos por unos meses. Hacemos nuestra primera pausa en Foros HRN TSI, en el estudio y en cabina.
La periodista Carmen Rodríguez, destacada periodista acreditada en el Departamento de Estado con una larga trayectoria en los círculos periodísticos en la capital de los Estados Unidos, el doctor José Tercero Midense y el doctor Gustavo Ferrari Wolfens. Seguimos en Foros HRNTSI. Carmen Rodríguez, sin duda que para la prensa, tanto estadounidense como internacional, sí que en esta administración de Donald Trump habrá, como decimos los periodistas en el argot, mucha carne. Quiero asociar esto con lo que recientemente en un artículo de la agencia EFE leía de un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Williams College y que calificaba al presidente Trump nada más de un showman, más allá de que en esta primera semana han irrumpido con estas políticas, con estas medidas que para muchos sectores parecen ser muy radicales. El presidente Trump ha comenzado a desempeñar, decía este analista, un papel de presidente con dramatismo, con una estrategia que consiste en lanzar al máximo de cosas posibles y ver qué puede conseguir. ¿Qué valoraciones desde el punto de vista periodístico han comenzado a hacer ustedes también sobre esta cantidad de insumos informativos que Trump está comenzando a aportar en esta primera semana de gestión? Bueno, primero es, siempre la noticia tiene un tratamiento, ¿no? Siempre ocurre un hecho o se da una situación y hay todo un tratamiento alrededor de los medios de comunicación, se distribuye, se analiza qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias, cuál es el contexto. Pero frente a la velocidad con la que estamos viendo a diario y entre horas cambios, anuncios, órdenes ejecutivas, nombramientos de nuevos funcionarios del gabinete, no hay tiempo de darle ese tratamiento específico a la noticia, ¿no? Estábamos hablando de las deportaciones que empezaron el miércoles, que empezamos a ver el miércoles, y que fueron aumentando las deportaciones y los operativos. El sábado estábamos también en medio de el resultado de otra orden ejecutiva que tiene que ver con la cancelación de todos los programas DEI o de inclusión a nivel del Ejecutivo y del Gobierno y en las instancias del Gobierno, cuando luego sucede el conflicto con el presidente de Colombia, Petro, que está también relacionado con el tema migratorio. Entonces, es difícil llevarle el hilo o llevar el hilo o no soltar ese hilo de todo lo que está sucediendo en el tema migratorio y de todo lo que está sucediendo en el tema doméstico, ¿no? Quizás ese es uno de los grandes retos. Ahora, Trump ha sido un presidente que se ha caracterizado por una forma muy particular de desarrollarse en la presidencia, ¿no? Ya lo vimos en la primera administración. Y a diferencia de la primera administración, ahora tenemos a un presidente con más experiencia en la Casa Blanca, rodeado de personas que aprendieron de los errores de la primera administración y más enfocados en buscar cumplir las metas que se han propuesto, especialmente en el tema migratorio. Desde antes de llegar a la presidencia, Trump se ha caracterizado por ser una figura controversial, por decir las cosas sin filtros muchas veces, por no detenerse, porque lo que diga va a haber una consecuencia, va a tener una consecuencia. Entonces, esto digamos que no es como
no es como algo nuevo para los medios ni para los periodistas, porque ya tuvimos una experiencia, así como los funcionarios ya tuvieron una experiencia también. Lo que sí estamos viendo diferente en esta segunda administración es la rapidez con la que las cosas cambian y con la que las cosas se mueven. Eh, Podemos poner el ejemplo de que no todos los medios han tenido el tiempo y el espacio suficiente para analizar cuáles son las implicaciones de todas de las más de 200 órdenes que se firmaron el primer día. Hay órdenes que han pasado, hay órdenes ejecutivas que están dirigidas a políticas domésticas, pero que también luego van a tener un impacto afuera de Estados Unidos, que no están siendo analizadas porque estamos teniendo tanta información, tanto flujo de información, tanto flujo de desinformación también, tantas personas que circulan en cuanto a las redadas y todo esto, que lo más difícil en este contexto y en este momento es, número uno, no perder el hilo y número dos, mantener informando a la población o a la gente o a la ciudadanía o a todos los interesados sin caer en estos contenidos que circulan y que malinforman sobre redadas de deportaciones. Y quizás algo muy importante es que este mismo contexto y esta misma rapidez con la que se mueven las noticias o los nuevos acontecimientos tampoco permiten analizar a profundidad las implicaciones que están teniendo órdenes ejecutivas como la cancelación de los programas de diversidad, por ejemplo, o qué significa esto, o qué repercusión va a tener esto en las familias latinas, por ejemplo. Hay otra orden también que firmó el presidente el jueves, que es con referente a las monedas digitales, y tampoco, este tema tampoco ha tenido más relevancia debido a que el foco principal está en este momento puesto en el tema migratorio, en las deportaciones y todo lo que las redadas, los operativos y lo que las órdenes mandan en el tema migratorio están provocando. Abogado tercero mirense, ¿qué es lo que podría evitar desde un punto legal o constitucional que los planes migratorios que tiene actualmente el presidente Donald Trump se puedan, ya sea materializar o bloquear? Mire qué interesante. Lo primero que hay que hacer es definir cuáles son los derechos que tiene una persona en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay 5 derechos fundamentales que no son iguales a los latinoamericanos y europeos. Número 1, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la religión, el derecho al voto, el derecho a transportarse dentro de los Estados Unidos de América y el derecho a la procreación. Cuando definimos nosotros, licenciada Saraí Espinal, lo que se trata de derechos fundamentales de Estados Unidos, debemos de separar el concepto erróneo que en Estados Unidos no se aplica, que es el concepto humano. Y en ese sentido, cuando se aplica el debido proceso, o sea, de due process de la 5ª enmienda, la 14ª enmienda, entonces podemos ir identificando primero para la amable audiencia cuáles son los verdaderos derechos fundamentales de Estados Unidos que no tienen nada que ver con los derechos fundamentales de Honduras y de Centroamérica y Latinoamérica. Y en ese sentido, cuando existe un tema de inmigración, ustedes acaban de ver la orden del presidente Donald Trump que va a ser enviado a la pena de muerte los ilegales que cometan un delito en contra de un ciudadano norteamericano en el caso de homicidio. Por ejemplo, cuando yo fui funcionario de gobierno en el estado de la Florida, especialmente en el Poder Judicial, las personas que cometían el delito sexual podían tener 2 consecuencias. 1, la pena de muerte y número 2, la pena de por vida. ¿Y qué significa eso, licenciado Juan Carlos Barahona? Que lo más importante el día de hoy no es orientar a la población nacional, sino que definirles desde el punto de vista constitucional esos derechos que erróneamente se mencionan. Entonces, si la persona era encontrada culpable en los delitos sexuales en la Florida, el fiscal podría buscar la pena de muerte. Entonces, usted puede ver que lo primero que hay que hacer, licenciada Saraí Espinal, es identificar cuáles son los derechos. Y número 2, cuando existe una detención y arresto bajo la 4ª enmienda, ¿qué significa eso? El derecho humano no dice que hay que dejarlo libre porque es latinoamericano, porque es ilegal. El derecho dice que tiene 2 opciones. 1, una vez que se arresta, puede ir a una plea bargain, o sea, una negociación con la fiscalía, y número 2, a un juicio. Y en ese sentido, en el tema migratorio,
puede ver usted que del 1890 ya existe lo que se llama la ley de migración. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar primero el problema. Número dos, ¿cuáles son los mecanismos para que los latinoamericanos puedan volverse residentes permanentes en Estados Unidos? Y me meto al tema constitucional. Primero, solo el Congreso norteamericano puede otorgar la ciudadanía. Y número dos, solo el presidente de los Estados Unidos, a través del artículo 2, puede dar lo que se llama el TPS. Por lo tanto, la identificación de la necesidad, número uno. ¿Cuáles son los mecanismos legales para poder optar a una residencia permanente que solo el Congreso la puede dar y el TPS lo puede dar el presidente? Después se hace el análisis, licenciada Saraí Espinal. ¿Y cuál es el análisis? Cuando dicen que tenemos que atacar en bloque latinoamericano, yo creo que es un concepto erróneo de grupo, sino que cada uno de los países tiene una necesidad específica y la necesidad en el caso de Honduras es el tema migratorio. Nicaragua no tiene problemas migratorios porque desde el punto de vista de la ley NACARA, casi la mayoría de los nicaragüenses se volvieron ciudadanos americanos. Cuando usted identifica el problema, tiene la regla y después hace el análisis y llega a una conclusión razonable de que Honduras necesita tener una relación con Estados Unidos para el tema migratorio, entonces ahí puede definir usted los conceptos legales. Y más importante esto, cuando el presidente Donald Trump emite una orden ejecutiva de que un ilegal cometa un homicidio en contra de un ciudadano americano y buscará la pena de muerte, esos son los temas que el presidente está basándose en la regla de Rule of Law de Estados Unidos, el Judicial Review, o sea, la revisión judicial y lo que se llama la supremacía de la ley. Por lo tanto, cuando usted identifica los derechos fundamentales, que no son derechos humanos en Estados Unidos, sino lo que le acabo de expresar, y identifica más que todo el problema y busca los mecanismos legales, entonces de esa manera se pueden ver los puntos de vista y las soluciones legales en Estados Unidos. Antes de volver con el doctor Gustavo Ferrari Wolfenson, quiero volver con Carmen Rodríguez, porque a esta altura tendrá un compromiso importante que cumplir. Carmen, solo quiero preguntarte algo. Estamos frente a un escenario en el que el presidente Trump está cumpliendo a rajatablas las promesas de campaña hechas en materia antimigratoria, o tendrá todo esto también las primeras insinuaciones, digo yo, ideológicas? ¿Resultará el mismo trato que Trump le dispensará al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador que al gobierno de Xiomara Castro en Honduras? ¿Tendrá esto un mensaje o un trasfondo también ideológico? ¿No será el mismo trato que para el caso le está dispensando a Petro, a Lula, a la misma presidenta Sheinbaum en México, que el mismo trato que tendrá por ejemplo, Daniel Noboa en Ecuador? Vuelvo a citar el caso también de Bukele en El Salvador, o el mismo trato que le dará a Milei en Argentina. No podemos decir que todos los países o todos los gobiernos de Latinoamérica son iguales, o no los podemos poner, como decimos coloquialmente, en el mismo huacal a todos. Milei en Argentina mostró una relación muy cercana con Trump desde antes de que regresara a la presidencia, ¿no? Hubo una cercanía no solo porque se comparten agendas por ejemplo, que sostienen los valores de la familia y los valores más conservadores, sino que también porque han habido otros acercamientos de tipos de convenios que están relacionados en cuanto a la explotación minera en Argentina, por ejemplo. Sí, creo que va a depender mucho de la disposición de cada gobierno, de cada gobernante, de trabajar con la administración Trump, de aceptar propuestas de la administración Trump, de aceptar a los ciudadanos deportados por la administración Trump, más que de la ideología. Definitivamente sí, no puede haber una cercanía cuando tenemos a una administración muy conservadora, a un gobierno que tiene un tinte mucho más liberal. No vamos a ver cercanía, por ejemplo, con Venezuela y Nicaragua, porque no hay relaciones y porque desde el principio ha habido una posición
de distanciarse drásticamente de estos dos gobiernos, ¿no? No hay afinidad definitivamente entre una administración conservadora y los gobiernos socialistas, comunistas de Nicaragua y Venezuela, ¿no? Más bien, la dinámica de estas relaciones van a depender precisamente en eso, ¿no? Hemos visto desde antes de que Trump llegara a la Casa Blanca o regresara a la Casa Blanca, una disposición un poco asistencial, más asistencial de parte del gobierno de El Salvador, de parte del presidente Bukele, con el presidente Trump. Entonces, eh, y, y, y definitivamente que lo que pasó con Colombia y con el presidente Petro va a hacer pensar a cualquier otro líder de buscar una postura confrontativa con esta administración, ¿no? Porque definitivamente el mensaje de decir Colombia se niega a recibir a sus repatriados y a los deportados, van a haber consecuencias, van a haber imposición de aranceles, van a haber cancelaciones de visas, van a haber restricciones en las visas para los colombianos. Entonces, evidentemente que los mandatarios de la región o de Latinoamérica van a tener que pensar dos veces antes de salir con una postura más confrontativa para argumentar o no querer colaborar con los planes que tiene esta administración. Y algo muy importante, justamente ayer en la tarde, también el secretario de Estado, Marco Rubio, hacía una declaración también firme que respalda la posición del presidente Trump. Y el secretario decía que en esta nueva política en donde la prioridad es Estados Unidos, no se va a permitir más que los gobiernos le continúen mintiendo a Estados Unidos y se aprovechen de Estados Unidos. Entonces, estas palabras definitivamente que marcan cuál va a ser la postura, que Estados Unidos va a tener una postura clara, firme y punitiva cuando se encuentre con un gobierno, con un gobernante o con un país que no quiera alinearse a la política de proteger a Estados Unidos y de cooperar con con estos planes que ahora tiene esta administración. Doctor Gustavo Ferrari, sobre esto mismo que acaba de mencionar la periodista Carmen Rodríguez, a quien agradecemos haber estado con Foros HRN y TSI, por haberse tomado este tiempo. Sabemos que tiene un compromiso, así que nuevamente agradecemos el espacio que nos haya brindado este día aquí en Foros HRN TSI. Gracias, licenciada Carmen Rodríguez. Gracias a ustedes, es un gusto siempre estar con ustedes y con los panelistas también. Retomando el tema con el doctor Gustavo Ferrari, ¿cuáles son sus valoraciones sobre lo que ha mencionado la periodista Carmen Rodríguez en estas implicaciones en el gobierno de Donald Trump? Mira, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que revisar un poco la agenda internacional y en este caso me enfoco a América Latina. Generalmente e históricamente ha sido una relación multilateral. Y yo siento y coincido lo que señalaba Carmen, vamos a empezar a ver un proceso de negociaciones bilaterales, donde prácticamente no va a ser un interés colectivo, sino un interés individual. Quizás lo que yo negocie con X país no va a ser una línea que la utilice en la negociación con otro país, sino, como bien dijo, no vamos a meter nada o todo en el mismo huacal, sino a cada uno lo vamos a negociar con un poco como aparecen las recetas de ciertos alimentos, ¿no? A tal altura sobre el nivel del mar, ponga el horno a 180 grados, a tal altura póngalo a 120 o a 220. Entonces cada uno va a tener su propio condimento. Tenemos que tener también en cuenta que dentro quizás en 45 o 50 días a lo sumo, se va a conformar
digamos, el consenso latinoamericano para la elección del nuevo secretario general de la OEA. Eso es algo que ha estado muy poco conversado en la agenda de los últimos tiempos, pero el 10 de marzo se elige un nuevo secretario general de la OEA. Y eso también va a ser muy interesante para ver un poquito cómo la elección tuerce, por decir así, hacia países más afines con la ideología de Donald Trump o se aferran a unas posiciones, como bien lo ha dicho el presidente Petro y la presidenta Sheinbaum, donde vamos a tener que fortalecer no la OEA, sino el CELAC, que es aquel nuevo instrumento que se generó y se formó al inicio del presente siglo, con la participación en ese momento del presidente Kirchner, de un presidente Chávez extremadamente fuerte y de otras, Lula inclusive, y de otras corrientes de América Latina, si queremos llamarlas más progresistas. Entonces, frente a ese escenario, yo creo y coincido y estoy profundamente convencido de que la negociación de Estados Unidos va a ser totalmente bilateral. Y no perdamos de vista lo siguiente, que Donald Trump en su formación, en su esencia, en su vida ha sido un negociador. Más allá de las actitudes que él pueda tener, él, como dice, es un deal, es un tipo que va a negociar absolutamente todo porque es parte de su esencia natural. Así que no creo que, y ahí coincido perfectamente con nuestra colega del Salvador, él va a sentarse con cada uno en forma individual y va a buscar en esa negociación individual la mejor conveniencia, lógicamente, para sus propios intereses, y no va a ser una generalidad en la negociación con otros países. Muy bien. Gracias, doctor Gustavo Ferrer. Y hacemos una pausa más aquí en Foros HRN TSI y seguimos abordando este tema de tal importancia, interactuando también con nuestros oyentes y televidentes que igualmente también tienen muchas consultas, sobre todo en el ámbito legal, que iremos también en el espacio que nos queda abordando particularmente con el doctor José Tercero Míguez. En Foros HRN TSI. Doctor Tercero Midense, yo tenía una consulta también para usted que nos la han hecho ya a través de nuestras redes sociales. Una de las primeras decisiones del presidente Trump fue eliminar la aplicación migratoria conocida como CBP One, que es precisamente la cita que se le había dado a miles de personas, algunos hablan de cientos de miles de personas, para presentarse a un puerto de entrada en la frontera con México. ¿Qué le asiste ahora a estas personas que se han quedado bloqueadas, que de momento pues muchos ya tomaron la decisión de regresar porque dependían de esa cita para continuar con su proceso migratorio, más allá de otros que bueno, van a tomar la decisión de lanzarse a través del río Bravo para llegar a los Estados Unidos? ¿Qué le asiste en este caso y qué implicaciones en esta larga lucha que le espera al presidente Trump con el sistema judicial y jurídico estadounidense, para que sin duda va a querer bloquear estas medidas adoptadas por el presidente Trump? Interesante. Mire, número uno, cuando existen las órdenes ejecutivas dentro de los Estados Unidos de América para hacer unas nuevas políticas migratorias y enforzar lo que es la sección 327, 1227 y por supuesto 212. Y luego, licenciado Barahona, existen las instrucciones que da el presidente a los miembros del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, especialmente ICE. En el tema cuando las personas ya tienen una cita, por ejemplo, para el asunto del asilo, esas son las instrucciones nuevas que da el presidente. ¿Y qué significa? Mire qué importante. Antes se hacía lo que se llamaba la entrevista creíble. ¿Y qué significa la entrevista creíble? Que el oficial de migración hace un par de preguntas y cuando la persona contesta
existe la credibilidad de la respuesta y el oficial de migración podría, a través de esa entrevista credible, que es así se llama en el estándar de revisión de la petición de asilo, podría identificar que existe verdaderamente un fundamento en donde la respuesta está basada en una información, esa información era creíble y si esa credibilidad traspasaba lo que es la esencia de la entrevista del asilo, entonces podía quedarse en Estados Unidos. ¿Qué sucede ahora, licenciado Barahona? Lo que está haciendo el presidente Donald Trump a través de las instrucciones, no son órdenes, sino que son instrucciones, solicitar a los oficiales de migración caso por paso en lo que se llama la famosa discrecionalidad. Y la discrecionalidad va igualmente relacionada con algo que se llama el alineamiento, y lo vamos a explicar más adelante, pero en este momento, lo que usted decía, todas esas citas que tienen, por ejemplo, en el tema de asilo, el presidente dio las instrucciones de que independientemente de que existan ya esas, digamos, citas más adelante, el presidente podrá, uno, otorgarlas, mantenerlas o eliminarlas. Y esa es la discrecionalidad nueva del presidente Donald Trump en el tema migratorio. ¿Y qué va a pasar con esto? Que ya no solamente necesita una entrevista creíble, sino que necesita la discrecionalidad del oficial de migración. Y en ese sentido, el presidente está avalado por la Constitución americana, que es un tema de alta constitucionalidad. Y número dos, licenciado, escuché una palabra punitivo. Cuando Estados Unidos emite acuerdos ejecutivos con países, no hace acciones punitivas, son sanciones administrativas que le permite el Departamento de Estado a través del artículo 2 como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas, que son los poderes plenarios que tiene un presidente, y el otro poder plenario es que el presidente de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, podrá emitir esas órdenes ejecutivas. Así que no son sanciones punitivas porque punitividad no existe en el Departamento del Poder Ejecutivo, sino que existen sanciones administrativas en el caso de las visas, en el caso de los aranceles y en el caso, por supuesto, de todos los gravámenes de la importación y exportación. Así que quería definir ese tema. Sin embargo, quería también contestarle la pregunta que hace usted en el tema de cómo van a quedar esas citas que van a hacer en el tema del asilo. Ya no serán por la entrevista creíble, sino que por el estándar de revisión de la discrecionalidad del oficial de migración. Doctor Gustavo Ferrari, hace unos días el secretario de Estado Marco Rubio anunció que iba a visitar 5 países: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. No estaría ni en Nicaragua ni en Honduras. ¿Qué mensaje nos deja esta primera visita del gobierno de los Estados Unidos, tomando en cuenta que el día de ayer, en la instalación de la 4ª legislatura, el fin de semana, daba a conocer el canciller de la República de nuestro país que estas visitas se deben a que estos 5 países sí reconocieron a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y no así Honduras y Nicaragua? Bueno, a ver, tú sabes que en política internacional, para empezar, no está teorizado, pero sí podríamos establecer una teoría de los países amigos y de los países no tan amigos. No quiero llamar ni enemigos ni adversarios. Y en el caso de la definición del secretario Marco Rubio ha sido categórica. Va a ser una gira de reconocimiento para, primeramente, los países que son afines y que primero, como bien usted señala, aceptaron la legitimidad del resultado electoral de Venezuela. Es cosa que hasta el día de hoy no me explico por qué Honduras ni siquiera no dijo no lo acepto, ha tomado una posición hasta quizás más lógica. Vamos, yo pido que muestren las actas. ¿Qué fue lo que hizo México? México dijo, muestren las actas, y después lo dejó pasar. Pero no es una defensa. Entonces, ¿qué es lo que busca la visita o la gira primera del secretario Marcos? Afianzar la política exterior de América Latina o de los Estados Unidos hacia América Latina, primero con los países más afines. En el caso, bueno, de Nicaragua prácticamente no existe hoy una relación acorde. En el caso de Honduras, inclusive, no sé, yo estaría pensando
de hacer un seguimiento más hacia el proceso electoral que se avecina y ver un poquito cómo los espacios políticos están avanzando, si se están acercando o no a la política de Estados Unidos, y después tomar una decisión. Hacer una alianza con un gobierno que de una u otra forma va de salida, no sé qué fin tiene. A ver, entendamos. En marzo tenemos elecciones internas en Honduras. A marzo estamos hablando a ¿qué? 25, 30, 40 días. Entonces, ¿qué compromiso tengo yo con un gobierno que al no tener reelección va de salida, más allá del resultado electoral? Mejor voy viendo cómo es el comportamiento y cómo son las tendencias hacia el futuro de Honduras. Y reitero algo que puede ser demasiado repetitivo. Estamos todos mirando hacia arriba y no estamos viendo qué es lo que está pasando en nuestra casa. Perfecto. Doctor José Tercero Midense, hoy justamente en horas de la mañana escuchábamos el testimonio de un hispano, dueño de un restaurante, de un pequeño emprendimiento de comida en Chicago, Illinois, decir que desde que comenzaron estas redadas anti-inmigrantes, prácticamente los clientes han desaparecido, que en esta especie de psicosis que están viviendo con fundamento los inmigrantes en Estados Unidos, pues han tomado la decisión de esconderse. Pero más allá de esconderse, ¿qué le asiste, por ejemplo, a un inmigrante a quien los del ICE le van a tocar la puerta o están llegando a su lugar de trabajo? ¿Qué debe hacer en razón de las consultas que tenemos en este momento de compatriotas que en los Estados Unidos están viviendo esta situación? ¿Qué les recomienda a usted? ¿Qué les asiste a estos inmigrantes, a estas personas que están en condición irregular en los Estados Unidos, en el caso de que, bueno, lleguen los del ICE, toquen la puerta o lleguen a sus propias viviendas? Incluso el fin de semana dábamos cuenta de un compatriota, de un hondureño a quien fueron a arrestar en una iglesia evangélica. ¿Qué les asiste en este caso? ¿Qué, como experto usted en el tema, le recomendaría a estos inmigrantes, a estos compatriotas que están enfrentando este tipo de situaciones muy puntuales, doctor Tercero Midense? Como analista internacional, identificamos primero lo que son el tema del debido proceso, y el debido proceso, desafortunadamente, solo se puede aplicar una vez que existe el arresto y la detención. Y cuando las personas tienen, digamos, una orden de detención, desafortunadamente van a tener que cumplir la orden de detención. El problema no es ese, licenciado Barahona. El problema será es que cuando esa persona regresa a su casa y las personas que se encuentran ahí están indocumentadas, entonces el oficial de migración, a través de una revisión que se llama la sospecha razonable o la causa probable, cualquiera de las dos, si el oficial de migración identifica que existe una sospecha razonable de que esas personas se encuentran ilegales en Estados Unidos, entonces podrá solicitarle documentos. El problema es que la orientación internacional, porque por supuesto no es un consejo legal el día de hoy, sino que es una orientación internacional, significa que el único derecho que tiene la persona en ese momento es, al momento de ser arrestada por la sospecha razonable que existe de que está ilegal, tiene que desafortunadamente ir al centro de detenciones migratorias. Y se puede revisar caso por caso, por supuesto, si existe alguna petición familiar, si existe petición de asilo. Sin embargo, en el tema de lo que es el arresto y la detención migratoria a través de la supremacía de la ley, es muy complicado en ese momento porque es caso por caso. Si la persona desafortunadamente se encuentra ilegal, y lo voy a decir de esta manera porque no se trata de obvio, lo que se trata de obvio es que están diciendo que solo las personas que tienen delitos van a ser deportados. No. Todos los que no tienen documentos pueden ser deportados. Y el problema no se trata de eso. El problema es que si esa persona que se busca migración se encuentra en una casa y en esa casa están personas que también no tienen documentos legales, le asiste, por supuesto, al oficial de migración consultar si esas personas tienen automáticamente documentos. Y desafortunadamente, una vez que son arrestados, la gente habla del debido proceso. Desafortunadamente,
puede ser que tengan debido proceso si existe alguna, digamos, alguna unión de petición familiar. En el caso de que la persona no tenga absolutamente nada de defensa, puede ser que tal vez un asilo, pero eso tiene que ser evaluado caso por caso. Y por otro lado, licenciado Barahona, rápidamente, para los países latinoamericanos en el tema de las relaciones internacionales y en el tema de cómo se maneja la diplomacia de Estados Unidos, voy a brindarles a ustedes cuál es el estándar de revisión. Número uno, para los latinoamericanos, ellos no saben que el estándar de revisión en el tema de la diplomacia es primero la Constitución americana. Número dos son los tratados. Número tres son los acuerdos ejecutivos del presidente y las órdenes ejecutivas del presidente. Perdón. Y número cinco, las leyes estatales. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos juega en el tema internacional, primero es la Constitución. Los tratados internacionales que se firman en Asia, en Perú, en Japón y en otros países del mundo, en Europa, no inciden en Estados Unidos para que la supremacía de la ley, que es la Constitución, que es como funciona el presidente norteamericano. Y los dos privilegios plenarios que tiene el presidente son ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y número uno, dictarle al secretario de Estado, en este caso Marco Rubio, cuáles son las nuevas políticas de alineamiento del presidente a través de la Constitución. Doctor Gustavo Ferrari, hemos estado hablando sobre estos impactos políticos que afectan Centroamérica con las decisiones de Donald Trump. Ahora bien, con estas políticas radicales migratorias que está implementando Donald Trump, ¿cómo van a afectar las relaciones diplomáticas en Centroamérica y específicamente en nuestro país? Vuelvo a repetir. A ver, usted me está haciendo una pregunta y yo le voy a volver a tirar la pelota. Discúlpeme esta terminología. Yo no he escuchado ni al señor Jorge Cálix, ni a Salvador Narrala, ni a la gente, a don Papi del Partido Nacional y a otras corrientes políticas en este momento en Honduras asumir una posición frente a la actual situación de Honduras frente a Estados Unidos. Ninguno de ellos ha dicho, ni siquiera como propuesta de campaña, en caso de que la ciudadanía me sea favorecida con su voto, yo voy a establecer. Entonces, vuelvo a repetir lo siguiente. Estamos pidiendo algo del señor Donald Trump, donde del otro lado estamos nosotros con las manos vacías. Y la pregunta sería, si hoy el señor Marco Rubio, mire lo que le estoy trasladando, dice, voy a incluir Honduras en mi próxima gira, ¿no? Entonces me gustaría decir, ¿cuál sería la agenda que en este momento el gobierno de Honduras, sin determinar que es de la presidenta Xiomara, de nadie, tendría para sentarse en la mesa con el secretario Marco Rubio y decir, necesitamos esto, quiero esto, etcétera? ¿A qué me refiero? Bueno, a partir de ahora nosotros vamos a controlar, nos comprometemos a controlar esta situación, este flujo. Necesitamos tal cosa, necesitamos garantía que empresas norteamericanas se radiquen en territorio de Honduras para generar mano de obra que nos permita frenar esa corriente masiva migratoria. Necesitamos, voy a decir, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 puestos de trabajo. A través de la cooperación, a través de una nueva alianza para el progreso centroamericano, llamémosla como quiera. Yo pregunto, ¿cuál es la agenda y qué papelitos tenemos en la carpeta bajo el brazo para sentarnos con la administración Trump? Si usted tiene la respuesta, yo la desconozco. La he buscado en todos los espacios políticos y en toda la oferta electoral para el 2025 y no la veo. Entonces, vuelvo a decir, ¿por qué estamos esperando de que nos traigan el pastel ya cocinado y si nosotros ni siquiera estamos poniendo ni el gas, ni la harina, ni los huevos para hacer ese pastel? Entonces asumamos, si hablamos de soberanía,
y en el aspecto del derecho internacional, todos los países somos iguales y queremos defender nuestra soberanía, también tengamos en claro que en la defensa de nuestra soberanía está también la posición nuestra de determinadas cosas. Y no la estamos defendiendo nuestra soberanía. Lo que estamos pidiendo pareciera es mayor limosna. Y llega un momento que dicen que cuando la limosna es tan grande, hasta el santo desconfía. Vamos a hacer una pausa comercial y luego regresamos aquí a Foros HRN y TSI. Es un ejemplo de que la política migratoria en su aplicación durante la era Trump va en serio. El gobernante norteamericano que asumió el 20 de enero tiene como una meta la deportación de alrededor de 1.400.000 inmigrantes con antecedentes penales u órdenes de deportación. Hay un contraste en cuanto a cuál es la postura de Trump frente a los gobiernos que no colaboren con el programa de deportación y cuál es su relación con aquellos países que sí muestran un alineamiento con los intereses de Washington. El Salvador, por ejemplo, a través del gobierno de Nayib Bukele, ya se expresó a favor de recibir a los emigrantes deportados mientras esperan la respuesta a la solicitud de asilo, es decir, convertirse en país seguro. Es claro que el presidente de Estados Unidos manda un mensaje a América Latina con su política migratoria. Estados Unidos solicita colaboración en materia migratoria a cambio de beneficios para los países que acepten esas acciones y que estén alineados. No deberían de sorprendernos las medidas tomadas por Trump. Las había anunciado durante su campaña. En todo momento expuso su compromiso de poner la casa en orden. La administración Trump busca incrementar la detención de los migrantes para limpiar la casa, que es una de las grandes promesas del presidente republicano, quien además se prevé que insista en la eliminación de la ciudadanía por nacimiento y que proceda con gravar las remesas. ¿Cuál es la posición de nuestros países latinoamericanos? ¿Qué condiciones económicas y sociales les vamos a ofrecer a los deportados? ¿No vamos a hacer absolutamente nada para esa suerte de crecimiento en nuestros países? Si es nuestra realidad, ¿tuviésemos emigración masiva? Se han preguntado nuestros panelistas. Lo cierto es que no conocemos respuestas de los políticos para solucionar nuestros problemas. Sabemos que el magnate que ocupa Casa Blanca es una figura controversial que no se detiene ante las consecuencias que puedan tener sus posturas o decisiones y expone sus puntos de vista sin filtro. Por esa razón, es un concepto erróneo clamar por una acción en bloque de nuestros países ante la política migratoria de Estados Unidos. Los mandatarios de la región tendrán que pensar dos veces antes de salir con una respuesta de más confrontación ante Washington. Seguramente tendremos una etapa de negociaciones bilaterales entre el mandatario estadounidense y nuestros gobiernos en el corto y mediano plazo. El reto sigue siendo empujar el desarrollo de nuestros países para desincentivar la emigración y fortalecer las relaciones de estos países con nuestro mayor socio, Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas por estar el día de hoy con nosotros. Agradecemos también a la periodista salvadoreña acreditada en el Departamento de Estados Unidos, Carmen Rodríguez, quien tuvo que abandonar este foro HRN, pero también al abogado José Tercero Midense, analista internacional y máster en Derecho en la Universidad de Texas y exfuncionario judicial de la Florida. Y asimismo al doctor Gustavo Ferrari, consultor internacional de temas de fortalecimiento democrático y fellow del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. A nuestros panelistas muchas gracias, pero sobre todo también a los televidentes y oyentes que de nuevo nos dispensan con su audiencia, con su presencia, siguiendo este foro de trascendental importancia, y sobre todo también a este equipo de producción liderado por Ivy Martínez, que ha posibilitado que estemos de nuevo al aire, y hasta la próxima en Foros HRN TSI.